Frente a un fenómeno que se viene o que viene creciendo en el municipio de Yopal de forma silenciosa, quizás con la complicidad de muchas entidades y autoridades por muchos años, pues ha venido realizando una investigación el abogado Luis Fernando González, pues que ha venido realizando ese trabajo precisamente frente a los temas urbanísticos y cómo viene creciendo de una forma desordenada la ciudad de Yopal, y pues nos va a explicar precisamente frente a ese trabajo que han realizado y cuál es la problemática que se registra en el municipio con esas urbanizaciones. Muchas gracias por la oportunidad de aclarar algunos temas que nos afectan a todos, pero que pocos conocemos en su dinámica. Yopal es una población que ha venido creciendo a partir de la bonanza petrolera. Creció durante muchos años, desde el año 95 aproximadamente, hasta el año 2012, que se frenó un poco su crecimiento y la gente empezó a devolverse, los que habían migrado por el tema petrolero, cuando cayó el precio del petróleo y cuando se disminuyeron las regalías. Luego vino pues la llegada de los nacionales venezolanos, que mitigó un poco el tema de la afectación demográfica, pero cuando se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2013, se basó en un estudio de la Universidad de Nueva York que decía que para el año 2020 Yopal tendría 250.000 habitantes y para el año 2030 debería tener 450.000 habitantes. Ello obviamente obligaba a prever este crecimiento demográfico y obligaba a preparar la tierra para recibir a todas estas personas. Por eso en el POT del 2013 se estableció un área de expansión de 4.000 hectáreas. Inicialmente habíamos doblado el perímetro urbano de 900 a 1.800 hectáreas y dejamos 4.000 como zona de expansión. Esto exigía que esa zona de expansión tuviera un plan rector, un plan maestro, un plan director, para que se pudiera incluir ordenadamente al perímetro de redes, al perímetro vial, y pudieran capturarse las plusvalías de la tierra que se iba a generar cuando esta tierra, que era rural, pasara a ser urbana. Cuando se empezaron a aprobar los planes parciales sin plan ordenador o plan rector o plan director, empezamos a tener los primeros problemas, porque no correspondían a un proceso planificado que lo ordenaba la norma. Segundo, no habíamos densificado la ciudad. Las comunas 6 y 7 nunca se densificaron, y eso que están incorporándose al territorio del año 2006-2007. Y existen vacíos urbanos, grandes vacíos urbanos acá. Pese a eso, y pese a no tener plan maestro de conducto y alcantarillado, que era otra necesidad que establecía el POT, se establecieron varios planes parciales, a los cuales además, sin contar con servicios públicos, se les dio licencia de urbanismo, generándose loteos individuales. Luego le agregamos el tema de la ilegalidad, los loteos ilegales que acostumbramos a que se hiciera la ciudad de Yopal y varias de las ciudades del departamento, como Villanueva, como Hato Corozal, como Agua Azul. Pero son procesos de urbanización que no cuentan con servicios públicos, están en la zona rural y no cumplen, no aportan a la ciudad. Le generan costos a la ciudad, pero no le aportan a la ciudad. Además, afectan la calidad de vida de las personas que viven en esos asentamientos. El ejemplo claro que tenemos es La Bendición. La Bendición es un proceso de urbanismo ilegal, de loteo ilegal, que promociona un promotor urbano, el señor John Jairo Torres, que además de generarle ingresos patrimoniales bastante relevantes, le genera un caudal político y le permite llegar a ser alcalde. Aunque fue condenado por ello, pero llegó a ser alcalde, en el mismo proceso político que han llegado otros a ser concejales, alcaldes o gobernadores. Prácticamente esto le abre aún más las puertas a las demás urbanizaciones, y también eso quiere decir que por muchos años se ha guardado quizás silencio administrativo o complicidad para que se realicen estos procesos por parte de urbanizadores en el municipio de Yopal. No podría describirlo como complicidad, pero sí como omisión. Una urbanización de estas no se hace en la noche, se hace a la luz del día. Es fácil verlo desde un Google Maps, es fácil verlo cuando usted sale por las vías Matepantanos, Iribana, Morichal. Se encuentran estas urbanizaciones, uno ve el movimiento de tierras, no son ocultos.
Igual no son ocultas las promociones que se hacen de esto, tienen oficinas, promocionan, dicen cuánto vale, en cuánto tiempo se paga, otorgan entre comillas beneficios para la adquisición. O sea, no estamos hablando de un fenómeno oculto, estamos hablando de un fenómeno público que se reitera y que se agranda. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos mandando es que esto funciona. En algún momento va a llegar el municipio, el Estado, a poner los servicios públicos, a llevar las vías, a comprar lotes para hacer las dotacionales de estas zonas. Mientras tanto, las familias que sí viven allí, pues estarán tomando agua mezclada con los desechos de sus propios pozos sépticos, perdiendo calidad de vida durante muchos años. Y el municipio desorganizando sus finanzas para ir a cubrir este tipo de exigencias de dotaciones y servicios. ¿Cómo hacer un usuario por la necesidad de vivienda saber si es legal o no es legal, o si donde quiere comprar funciona o no funciona? La Oficina Asesora de Planeación Municipal. Usted tiene todo el derecho de preguntar si un lote está dentro del perímetro urbano y en qué condición se encuentra. Ahí están determinados los usos, las actividades, qué es urbano, qué es rural, qué es comercial, qué es residencial, en dónde puedo desarrollar actividades de alto impacto, por decir algo, una taberna, una casa de lenocinio, dónde puedo no poner un colegio. Todo eso está reglamentado, todo eso lo tiene el POD, y de todo eso hay unos mapas que en la Oficina Asesora de Planeación le pueden entregar a quien lo solicite. ¿Qué incrementa este fenómeno que cada día crece más en la ciudad? La especulación inmobiliaria, el afán de dinero de quien desarrolla un proyecto ilegal sabiendo que no lo puede y no lo debe desarrollar, y el afán de dinero de quien compra creyendo que está haciendo una excelente inversión a mediano y largo plazo para cuando llegue el Estado. Esto sin dejar de lado a quienes por necesidad realmente les toca acudir a estas figuras porque no tienen cómo acceder a un suelo urbano que sea asequible para ellos. De acuerdo al análisis que usted ha realizado, ¿quién está más detrás de estos proyectos? Pues en forma social, ¿quién está más detrás de estos proyectos y qué se esconde realmente detrás de estos proyectos urbanísticos? Bueno, aquí es complejo el análisis. El análisis es complejo porque uno se pregunta, cuando hay tanta oferta y sobreoferta de lotes ya incorporados a la legalidad, ¿por qué seguimos ofertando lotes? Cuando la población empieza a disminuir, empieza a estabilizarse. Uno dice, bueno, ¿qué están ganando acá? Un dinero en efectivo, una liquidez financiera, puede ser, una temporal. ¿Qué más puede ganar un urbanizador que se juega que usted le termine de pagar un lote a 15, 20, 30 años? Puede ser un negocio por el tema de liquidez, pero puede ser un negocio a mediano y largo plazo. Habría que preguntarle, ¿qué gana quien compra en donde no hay servicios públicos? Sabiendo que se va a demorar 10, 11, 12 años en llegar el servicio público si lo provee el Estado. Doctor Fernando, usted acaba de comentar, ¿qué gana un usuario al comprar un lote si no tiene servicios públicos? ¿Yo puedo construir ahí o no? ¿O hasta que tenga servicios? ¿Cómo es la legalidad? Usted no le pueden dar licencia de construcción mientras no tenga servicios públicos. Y no le pueden dar licencia urbanística mientras usted no tenga servicios públicos. Esa es la regla de oro. ¿Por qué? Porque usted no puede ofertar donde no tenga las mínimas condiciones para la calidad de vida. Una licencia urbanística le garantiza a usted que el promotor inmobiliario va a desarrollar vías, va a dejar espacios, va a ceder zonas verdes, va a dejar espacios para dotacionales y mínimo le va a garantizar que usted tenga disponibilidad de servicios a la puerta de su casa. Otra advertencia, doctor Luis Fernando. Alguien dice que pide 25 millones de pesos de cuota inicial por autoconstrucción y mensualmente 500.000 mensuales. Alrededor de 6 millones de pesos al año. En 3 años le entregan la propiedad. Con 43 millones le pueden entregar una vivienda a usted o a mí. Pues los números dicen que no. Así de simple. O sea, los números dicen que no. Y pues en estos temas de la especulación inmobiliaria no hay altruismo. O sea, yo no veo gente generosa donando o poniendo de su bolsillo para construirle la vivienda a otros. Entonces, habría alguna falla en la lógica, o quien está promoviendo el negocio desconoce los costos reales de este ejercicio inmobiliario, o simplemente estamos hablando de otro urbanismo ilegal. Lo primero que se tiene que hacer es ver si legalmente puede hacerse o no puede hacerse un negocio y una subdivisión de estas zonas.
Segundo, si el día de mañana podrá construir ahí. Y tercero, si el negocio que le están proponiendo es tan bueno como al parecer se presenta. ¿O puede ser una captación de dineros ilegal? Es más complejo la tipología del delito. No me atrevería a manejarla como una captación ilegal. Para mí es un urbanismo ilegal. Y por el otro lado podríamos estar configurando una estafa si yo lo hago a sabiendas. Pero para que haya una estafa debe haber un engañado. Y no sé qué tan engañado es quien acude por una especulación inmobiliaria a este tipo de negocios. Lo creo más de quien por necesidad trata de solucionar un tema de estos, pero no de quien acude por especulación inmobiliaria. ¿Cómo se encuentra en este momento la ciudad de Yopal frente al gran número de promociones, de proyectos que están de alguna forma de manera irregular sin los permisos legales constituidos? ¿Cuántos años podría tardar el municipio para poder tener como de pronto un límite frente a esa situación que se viene presentando durante tantos años y las pérdidas que puede asumir el municipio, que asumimos los ciudadanos, que esperamos que de pronto se puedan dar proyectos de ordenamiento territorial, con un orden en la ciudad, una organización demográfica en la ciudad? Los límites están, la norma existe, se llama POT. Esa es la norma que le dice a usted qué es lo rural, qué es lo urbano, dónde puede hacer vivienda y dónde puede usted licenciar, en dónde hay servicios públicos y dónde no. La norma existe. Lo que no ha existido es la voluntad de cumplirla. Por eso se llama urbanismo ilegal. Y el tema es cuánto le cuesta. Usted preguntaba cuánto nos va a costar. Yo preguntaría por el contrario, cuánto nos ha costado. ¿Cuánto nos ha costado haber urbanizado la ciudad, haberle llevado servicios públicos y dotacionales a lo que fueron urbanismos ilegales? Nos asombramos, por ejemplo, del costo que tiene La Bendición, que ya es una comunidad sentada, a la cual hay que atender, a la cual hay que incorporar, porque son ciudadanos de Yopal. ¿Y cuánto nos costaría llevarlo a sitios que están muchísimo más lejos y totalmente ajenos a cualquier perímetro de redes? Y seguimos haciéndolo, y seguimos legalizando. Ese es otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta. No solamente el urbanizador ilegal que contra viento y marea y sin permiso de nadie va y desarrolla un proyecto ilegal en la zona rural y encuentra quien le compre. Tendríamos que ver los proyectos legales o los que hemos legalizado y que siguen viviendo las mismas circunstancias que el proyecto ilegal que no ha acudido a ninguna norma y a ninguna autoridad, que igual pueden generar, según algunos entendemos, obligaciones a futuro para el municipio por haberles dado esta expectativa y esta expectativa de derecho consolidado a las personas que allí se ascienden. Es decir, que en estos casos se podrían dar sanciones monetarias más adelante por impuestos que se estarían evadiendo en estos casos. Aquí hay dos elementos. Cuando usted urbaniza la tierra o le da mayor edificabilidad, índices de construcción, su tierra pasa a valer más. No vale lo mismo una hectárea en perímetro rural, en la zona rural, que en el perímetro urbano. Ese mayor valor que se adquiere no porque usted haya hecho algo, sino porque la ciudad le concedió esa condición de urbano, se llama plusvalía. Y de ese mayor valor por ley desde el año 1997 con la ley 388, el 50% a quien le corresponde aquí en Yopal es el 50% de plusvalía y le corresponde al municipio. Bueno, y hay una obligación legal de captarlo. De igual manera que cuando el Estado hace obras que aumenten el valor del terreno, hay una tasa de contribución por valorización que es deber del Estado captarla. De la misma forma que cuando usted tiene una propiedad, esa propiedad vale y usted debe pagar un impuesto predial por ella. O sea, las cargas de la propiedad, las cargas de los mayores valores deben reconocerse y deben pagarse, porque con eso es que la ciudad se sostiene. Con eso es que la ciudad hace las obras, con eso es que la ciudad agranda las redes y las optimiza. O sea, la misma tierra se paga, pero hay que hacer un ejercicio, tanto de quien desarrolla la tierra como de quien la vigila, de hacer estos cobros para direccionar estos recursos a favor de la ciudad misma. En ese estudio que ustedes inician y que pues pretenden también darle una visión de cómo está el municipio a la comunidad a través de un foro, ¿cuál es la principal
principal temática que ustedes van a manejar allí y pues cómo inicia precisamente esa investigación, qué lo motivó a esa investigación frente al urbanismo. Bueno, primero el conocimiento de la gravedad de este fenómeno. No es cualquier fenómeno, no estamos hablando de 5 hectáreas con urbanismo ilegal. Estamos hablando en este momento de unas 867 hectáreas conocidas entre planes parciales y asentamientos legalizados, que ya tienen matrículas individualizadas y que ya están generándole al Estado una obligación, tanto de cobros como de dotaciones. Eso ha afectado las posibilidades de que un Estado que ya no tiene regalías y cada vez se disminuyen más, pueda atender estas obligaciones. Ese es un elemento a tener en cuenta. Cuando teníamos regalías no cobrábamos plusvalías, pero ahora no tenemos regalías y tampoco cobramos plusvalías, y el mensaje que estamos mandando es que esta dinámica de los urbanismos ilegales funciona. Funciona porque va a llegar el Estado a legalizarlos y funciona porque no le cuesta nada al promotor ilegal y no le cuesta nada al especulador que compra ni al especulador que vende. Y mientras tanto tenemos gente, alguna gente que por necesidad sí está viviendo en esos asentamientos y que le sale muy costoso en términos de calidad de vida estar allá. Es difícil ponerle un límite a ese fenómeno porque vemos que lleva por muchos años pero no ha ocurrido absolutamente nada. Ahí hay un tema en el imaginario social y en el imaginario institucional que se llama la ilegalidad legitimada, es un concepto que hemos desarrollado, y es en que aquí a todos nos parece que eso está bien y es normal. Y como a todos nos parece que está bien y es normal y algunos se benefician un poco más de esto, pues nadie acude a reprimirlo. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Debemos recordar que el señor John Jairo Torres es la única persona condenada por urbanismo ilegal en Casanare. Y no es el único urbanizador ilegal, y en este momento no es el mayor urbanizador ilegal. Entonces, si uno sí esperaría que la respuesta institucional no se quede solamente en el control urbano por parte del municipio, sino también debe haber un control de otras autoridades. La Fiscalía tiene elementos, tiene un antecedente de los delitos, y puede y debe actuar. Deben mandar mensajes claros en esto. La Procuraduría también debe estar muy al tanto de cuál es el papel de los funcionarios en estos temas. O sea, creo que ha habido al menos un silencio cómplice, no una complicidad activa porque pues tendría que conocer sentencias sobre eso, pero sí ha habido un silencio cómplice, nos acostumbramos a ello y ya la ciudad no tiene con qué sostener ese modelo de construcción y de crecimiento. ¿Cree usted que las familias confían aún más? Casi la mayoría de los proyectos que se han puesto a disposición de estas inversiones van acompañados de una figura política, siempre de concejales, de entidades que quizás generan confianza para que los inversionistas pues acudan a ellos. El volteo de tierras y el urbanismo ilegal, así como en su momento la promoción de vivienda, generan muchísimos réditos políticos, muchos. Genera una clientela política además de la ganancia económica. Supongamos, y pongamos un ejemplo acá, el ejemplo del señor John Jairo Torres, que está debidamente estudiado. Él desarrolla su proyecto de urbanismo ilegal y genera una clientela entre las personas que viven allí o que estaban asentándose allí, y por eso estas personas acuden masivamente a votar por él, que tuvo una votación asombrosa en su momento, lo que significa que hay un respaldo político. Hay unas posibilidades económicas y no nos digamos mentiras, allá veíamos desfilar a todos los políticos y lo seguimos viendo el día de hoy porque sigue siendo una clientela política importante. Ahora, el tema patrimonial también se da acá y en algunos casos encontramos que hay otros negocios detrás de este negocio. Lo decía el presidente y lo analizaban en el tema de Cundinamarca y lo que llamaban el volteo de tierras. Es muy factible que estemos hablando de lavado de activos y hay sentencias al respecto que lo confirman. Por eso me atrevo a afirmarlo, porque hay sentencias en firme. Pero la dinámica es muchísimo más compleja. Esto no lo podemos atribuir a una sola persona, ni lo podemos atribuir a un solo evento, sino que es algo continuo. Es cuando hablamos de la ilegalidad legitimada como un factor permanente de legitimación de este tipo de construcción de la ciudad, y que en lo institucional encuentra estos silencios, encuentra estas coadyuvancias o encuentra estas omisiones que la permiten. Doctor Luis Fernando, ¿qué recomendarle a la comunidad?
el urbanizador ilegal o el urbanizador con ganas de plata, empieza. Pero, ¿qué conducto regular o qué informar en la comunidad? Porque tengo entendido, primero, para yo poder comprar, nosotros poder comprar, hay que acercarse a planeación y pedir un informe del loteo o de la urbanización que van a hacer. ¿Cuál sería el conducto regular o las recomendaciones el día de hoy para que no se meta antes de saber dónde va a meterse? Bueno, yo conozco que permanentemente la Oficina de Planeación advierte, la Secretaría de Gobierno advierte, por favor no vayan a comprar en loteos ilegales. Si ven un anuncio, allá llegan y sellan y bueno, pero la comunidad lo sabe. Lo digo con todo respeto, muy pocas personas ignoran la ilegalidad de los proyectos, pero llegan con la esperanza de que están haciendo un buen negocio, muy pocos llegan con la necesidad de no tener otra opción, pero sí se necesita también que esa dinámica sea evidenciada para que todos entendamos que esto no es un fenómeno aislado, es un fenómeno permanente y es un fenómeno que adquiere un gran poder económico, un gran poder político, un gran poder de medios y no es gratuito. Por eso se mantiene, y por eso se replica y por eso seguimos viendo todo un abecedario en este tema del urbanismo ilegal. Y falta también de las autoridades, falta decisión y presencia. Yo realmente felicito la actuación que he visto en estos días de la Oficina Asesora de Planeación, convoca a la Fiscalía a nivel nacional, dice venga ayúdenme porque esto está peligroso, esto está grave, sé de funcionarios a los que les han puesto una pistola encima de un escritorio porque tratan de oponerse o no a los procesos de urbanismo ilegal. Ese es el poder del urbanismo ilegal, el poder del dinero. El poder del dinero ya lo vivimos con el narcotráfico, el poder del dinero ya lo vivimos con el paramilitarismo, el poder de la amenaza y el poder de una sociedad que valida este tipo de situaciones. ¿Te podría decir que es una de las principales oportunidades para legalizar dinero ilícito? Tengo la convicción de que el volteo de tierras y el urbanismo ilegal facilita mucho los lavados de activos. Podemos confirmar también que cuando no se legaliza, el problema le llega a la administración municipal y eso lo pagamos San Pueblo, o sea, todos. Siempre lo hemos pagado todos, siempre lo hemos pagado todos. Cuando había regalías, porque simplemente dejaban de invertir en situaciones que nos hubieran podido dar mejor desarrollo. Y ahorita que no hay regalías, pues que estamos distrayendo recursos de inversión que podrían emplearse mejor de una manera organizada, pero tenemos que acudir a suplir este tipo de situaciones. Y hay que decir también unas cosas, a veces los señores jueces, con la mejor buena voluntad y en aras de garantizar derechos fundamentales, terminan coadyuvando estos procesos de ilegalidad. Entonces, sí, Juan Pueblo siempre paga, y eso es una realidad, o porque dejamos de recibir cosas que hubiéramos podido recibir en los momentos que teníamos dinero, o porque dejamos de recibir inversiones porque las tenemos que llevar a atender estas problemáticas. Se podría decir que el que invierte ya es consciente de que es algo ilegal, pero que la administración va a terminar legalizándoselo de alguna forma. Sí, eso está en el imaginario. Eso es lo que legitima este tipo de actuaciones. Siempre nos van a legalizar. Mientras eso siga ocurriendo, pues la gente, habrán quienes aparezcan promocionando este tipo de negocios inmobiliarios y habrá quien les compre. Hay una expresión muy coloquial que primero se acaba la lavaza que los que la consumen. Dentro de la investigación que ustedes han realizado, ¿quiénes son los que más invierten? ¿Realmente personas que necesitan o personas que quizás en algún momento es más para de pronto como apoderarse de tierras o inversión para a largo plazo, lotes de engorde, como los dicen muchos? Acá hay un tema de economía urbana y eso se llama la reinversión en el mercado secundario inmobiliario. O sea, cuando desde la producción yo ya no obtengo tanto rédito, reinvierto en la tierra, la desarrollo, la urbanizo y obviamente tengo una diferencia de un ganancial grandísimo en este aspecto. Ese es un primer elemento. Lo otro es el elemento del lavado de activos que me permite pasar por este tamiz de la urbanización ilegal, los recursos que voy a recibir y me permite pues sostenerme a mediano o largo plazo en este tipo de eventos que uno diría no son lógicos desde otro punto de vista, no responden a la lógica de la necesidad porque la gente no está viviendo allá, no responden a la lógica del Estado porque no le conviene al Estado ni a la sociedad y no respondería a la lógica del mercado
porque pues tenemos una sobreoferta en este momento, nos faltaría casi el doble de la población que tenemos aquí para poder ocupar lo que ya está con matrículas individualizadas en Yopal. ¿Cree usted que el número de proyectos, de inversiones que han realizado en estos proyectos sí garantizan a los ciudadanos que vayan a cumplirlas? Habría que ver quién les garantiza. El urbanizador ilegal no, porque si hace y oferta y entrega las dotacionales, los servicios públicos, pues se vuelve un urbanizador legal con todas las cargas que tiene el constructor legal, que además los estamos quebrando. No puede competir un constructor legal con un urbanizador ilegal. Es así de simple, porque la especulación inmobiliaria se va donde es más barato, donde le rinde más, entre comillas. Entonces la construcción, el sector de la construcción formal se ve afectado por ello. Pero aún así se ve el silencio. Como sociedad nos acostumbramos y pocas veces nos cuestionamos y pocas veces cuestionamos. Eso hay que decirlo, o sea, aquí no es solamente una institucionalidad cómplice, también es una sociedad cómplice de este tema. Ustedes tienen el foro el 19, 20 y 21 en Unitrópico. ¿Qué esperan de este foro y quiénes serán los principales conferencistas que van a estar allí precisamente tratando de darle esa información de primera mano a las personas que en algún momento quieren invertir o a los que quieren despejar dudas de cómo están esas inversiones que realizaron en diferentes proyectos en la ciudad? Bueno, este es un grandísimo esfuerzo que hace la Unitrópico. Creo y conozco el tema, es el más ambicioso seminario en materia de informalidad que se hace en la Orinoquía. Los conferencistas, por ejemplo, tenemos a don Pedro Abramo, el mayor teórico en los mercados del suelo, formales o informales, director del Instituto Lincoln, asesor en Brasil, don Edesio Fernández, quien generó el Estatuto de Ciudad en Brasil, del cual Colombia ha tomado muchísimo de los instrumentos financieros y de ordenamiento territorial. Está don Augusto Mendoza de Perú, quien es el secretario de Ordenamiento Territorial del Consejo de Ministros de Perú y anterior director de la Organización Metropolitana de Lima. Está desde Uruguay, viene la doctora Alicia Rubini, participa, y ella trabaja con la Intendencia de Montevideo y con la Universidad de la República del Uruguay. Está desde México don Enrique Ortiz Flores, quien ha desarrollado el tema de la autoconstrucción social del hábitat. Está el profesor Maturano, que ha hecho un análisis del tema del urbanismo y el urbanismo informal y formal para las clases menos favorecidas. Viene del Ministerio de Vivienda el doctor Ricardo Ramírez y el doctor Luis Roberto Durán. El doctor Luis Roberto Durán en Medellín fue director de la empresa de vivienda metropolitana, fue asesor y miembro del Consejo Metropolitano para los temas de hábitat. Está a cargo del programa que se llama 100 Ciudades, que es el encargado de la legalización de asentamientos en Colombia. El doctor Ricardo Ramírez ha tenido una extensa hoja de vida en temas urbanos, ha dirigido los organismos de vivienda, planificación y hábitat en Bogotá, ha estado en el Fondo de Adaptación y ahorita acaba de volver al ministerio como asesor de la ministra. Son personas de muy alto perfil. Está la Universidad del Valle con el Populab, que es la construcción del hábitat desde los organismos populares y los asentamientos informales, que acaba de ganar un premio internacional por haber logrado darle sostenibilidad y manejo ambiental a un tema de asentamientos informales. Está en Medellín la Escuela del Hábitat con la profesora María Clara Echavarría. Entonces, el panel de conferencistas es lo mejor que incluso en mejores condiciones hubiéramos podido conseguir. ¿Cómo hacen ustedes para poder traer a estos conferencistas a un municipio que pues prácticamente tiene a nivel país, se podría decir, uno de los mayores desórdenes en urbanismo y pues con poco apoyo, quizás en un silencio por muchos años de las mismas entidades? Primero la muy buena voluntad de los conferencistas, la muy buena voluntad de las instituciones de orden nacional, hay que decirlo, de las instituciones y academias de las grandes capitales del país, porque les interesa el tema, porque saben quiénes están acá y porque Yopal es ejemplo, mal ejemplo, hay que decirlo, en los temas de urbanismo.
Ahora el apoyo de las entidades a este tipo de procesos, pues uno entiende que digamos los temas de agenda, los temas de escasez de recursos no les permiten apoyar este tipo de esfuerzos como se quisiera. Pero pues es el esfuerzo de la universidad y el esfuerzo de las personas que estamos involucradas, que a título personal estamos tratando de sostener y financiar este ejercicio. Si bien es un ejercicio desde la academia, ¿qué esperan ustedes que salga como resultado y quiénes asistirán, quiénes son los invitados y pues quiénes han confirmado también esa asistencia con ese compromiso que se tiene con el municipio de Yopal? Bueno, hay que decir que al mismo tiempo que se evidencian los problemas, se ofrecen las soluciones, ¿no? Al mismo tiempo que se analiza desde lo académico, desde la economía, desde lo legal, desde la construcción social del hábitat, el tema de por qué los pobres construyen ciudades de esta manera y cómo también los ricos o los especuladores construyen ciudades de esta manera, es qué está haciendo el gobierno nacional con los organismos multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ONU Hábitat, para solucionar de manera organizada estas irregularidades en materia de hábitat. Hay un programa que se llama Barrios de Paz, que el gobierno nacional lo tiene dentro de su plan de desarrollo y al cual le ha conseguido recursos de orden multilateral. Por eso vienen los organismos multilaterales. Por eso está el doctor Luis Roberto Durán, que es el encargado del proyecto 100 ciudades, que está dirigido justamente a la regularización del hábitat. Estamos buscando soluciones, estamos buscando que quienes vienen se entrevisten también con las personas, no, con los urbanizadores no, y me imagino que asistirán y deberían asistir, pero con las personas que vienen en los asentamientos, quienes lo sufren. Viene el profesor Carlos Mario Llori, que es un experto en los temas de construcción social del hábitat. Viene el profesor Carlos Alberto Torres, quizá en Colombia el mayor experto en vivienda, de ese orden, asesor de ministerios, asesor de la universidad, conferencista internacional, quizá el mayor experto en vivienda de Colombia, también viene acá y está muy interesado en compartir porque conoce la problemática de Yopal y de la Orinoquía. ¿Y quiénes han confirmado esa asistencia de figuras públicas, el gobernador, el alcalde, de pronto los mismos secretarios de planeación municipal, departamental, como para aplicar también ese ejemplo en el resto del departamento y en otros municipios que también se ha presentado la misma problemática? Bueno, con menos crecimiento, pero también se ha visto invasiones. Bueno, las invitaciones se han dirigido a todos los funcionarios, alcaldes, directores de planeación y demás. Algunos de ellos ya han confirmado, tengo entendido que Orocue confirmó que venía, Monterrey confirmó que venía, Villanueva, Tocorozal confirmaron que venía. Estamos pendientes de Agua Azul, creo que también está confirmando. Pues estamos muy sobre el tiempo, también hay que reconocerlo. Hicimos una agenda muy sobre el tiempo y eso complica un poco. El señor gobernador mostró interés en asistir y en hacerse parte del evento y en apoyarlo. El señor alcalde, pues también a través de sus funcionarios ha mostrado interés. Estamos concretando también las cosas porque reconocemos también que hicimos la agenda muy encima. Eso también es un apoyo que ustedes hacen desde la academia y como profesionales para la misma administración actual, porque pues es brindarle la oportunidad al compromiso que ellos tienen que tener con el municipio de darle una orientación a los ciudadanos frente a cuál es la realidad en urbanismo en el municipio. Yo creo humildemente que sí es un regalo a la ciudad y a la región. Traerle a estos conferencistas, traer a estas autoridades, sentarlos a todos a debatir ahí, el verse cara a cara, enfrentarse con el problema, ir a las zonas donde están los asentamientos, explicar qué es lo que hay detrás de este tipo de procesos y de proyectos, de fenómenos, siempre será un regalo para la ciudad, para que lo conozcamos, para que lo estudiemos, para que los estudiantes de ingeniería, arquitectura, para que los funcionarios de mayor y menor rango puedan estar presentes, puedan conocer, puedan debatir, puedan preguntar, puedan escuchar qué puede decir una fiscalía, una contraloría, una procuraduría frente a estos temas, puedan entender los riesgos en que están, puedan entender las oportunidades también que se tienen cuando viene el gobierno nacional y dice, tengo estos recursos para trabajar proyectos que sean bien estructurados. Hay voluntad, creo yo, todo el mundo tiene una voluntad de acertar. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos o los contactos o las posibilidades o el conocimiento, pero esta es una reunión de los tres elementos. Doctor Luis Fernando, importante invitación. Dos preguntas. La primera, ¿va a haber transmisión para que las personas que no puedan asistir la vean? Y segundo,
haga la invitación para que las personas no se pierdan esta oportunidad de urbanizar ilegal y demás. ¿Cómo pueden participar las personas que estén interesadas? Sí, señores. La gente nos ha pedido, como vienen conferencistas de otros países, de otras universidades, que transmitamos. Y muchos estudiantes y estudiosos del tema del urbanismo y la informalidad y la vivienda en varios países y aquí en Colombia han pedido que se transmita. Se va a transmitir por streaming, se va a transmitir por la página de la universidad, por la página de Surán, por las páginas de los noticieros. Igual esto se trata de que sea lo más público posible. Y están los enlaces en las páginas diferentes. Les pedimos el favor de que también nos ayuden a divulgar para que quien no pueda acudir presencialmente se conecte. Primer elemento. Segundo, la invitación para las autoridades, para los interesados, para los afectados y para los que quieran de pronto desarrollar promociones urbanas, de que se hagan presentes, que conozcamos el fenómeno, que nos conozcamos además, y entendamos cuánto le cuesta esto a la ciudad, qué potenciales tiene la ciudad dentro de una planificación ordenada y cómo podemos vivir mejor, cómo podemos hacernos menos daño y cómo podemos hacerle menos daño a la ciudad y sobre todo cómo podemos ser responsables con el crecimiento. Esa es la invitación, una invitación muy respetuosa. Puedo afirmar que nunca se ha hecho un seminario sobre ordenamiento territorial que maneje el tema de la informalidad y la vivienda como el que le está ofreciendo la Universidad del Trópico Americano a la región de la Orinoquía. Primer seminario y la oportunidad de poner un punto de partida para una organización. La idea es esa, que la gente se organice, que las comunidades se organicen, que los mismos estudiosos del tema se organicen. O sea, hay gente aquí muy valiosa que tiene mucho conocimiento sobre estos temas o sobre temas complementarios, sobre los temas de servicios públicos, sobre los temas de vías, sobre los temas de desarrollo económico. Que asistan, que se hagan parte, que se conozcan entre ellos, que compartan su conocimiento. Hay gente creando conocimiento, pero lastimosamente lo conocemos poco, lo divulgamos poco. Que se generen asociaciones de urbanistas, que gremios, organizaciones sin ánimo de lucro se hagan parte de esto, que quienes aman la ciudad se hagan parte de este proceso.